De Dios esté con ustedes, como les había dicho anteriormente. Vamos a entrar en una guerra espiritual fuerte donde el Señor nos está exhortando a que nos preparemos, nos alistemos, tomemos las armaduras de Dios y podamos comprender y estar listos, preparados para poder vencer estas batallas espirituales que se van a presentar en estos meses y se van a ir agudizando. En la medida que pasa el tiempo, se van a ir agudizando mucho más. Tenemos que tener cuidado con nuestros jóvenes, los niños, que son los que más están en acceso y buscan cosas, exploran, y el enemigo se levanta para poder hacer daño en estas áreas, sobre todo la pornografía virtual. Lo sexual es donde más está imperando, los malignos. Yo, como les conté, estuve, después de haber venido de dar la comida en la iglesia, tuve que enfrentarme. El niño me recibió muy bien, pero después me tuve que enfrentar con el enemigo, porque el enemigo lo usó para, como te digo, atacarme de una manera bien triste, muy triste como madre, ver a tu hijo en esa situación, en el aspecto que me vació 3 latas de jugo congelada en la cabeza. Me decía, no te quiero, me hablaba bien, pero bien alto en el oído, y me decía, no te quiero ver más meterte con mi gente, pero era una voz que no era la de él. Esto es real, hermanos. No te quiero ver más orar, no te quiero ver más leer, no te metas más con mi gente. Me decía, arrodíllate. Después me decía, después que yo me di un baño, orando al Padre en silencio, pidiendo que vinieran los ángeles y los auxiliaran cuando padeciera o estuviera en peligro, y clamándole al Señor, porque es triste, hermanos, verse en una situación así, que tú veas a tu hijo que pierde completamente la mente y que viene una entidad maligna a quererlo gobernar. Estos son tormentos que están pasando por cosas que se están haciendo del inframundo en contra de nuestros hijos, de nuestros niños. Por eso el Señor está haciendo un llamado urgente. Aquí yo les voy a presentar, después que pasó todo eso, me doy un baño, voy al baño, y cuando salgo me estaban esperando 3 latas más de jugo congelada para vaciarme en la cabeza. Y no le bastó y me decía, mira, el número 6, me decía. Y yo por dentro reprendiendo y pidiéndole al Señor. Tuve que llamar al 911 porque mi vida peligraba, lo que nunca había hecho, porque otros ataques, yo lo que trataba siempre era de sobrellevarlo, y oraba, pero me ponía en guerra espiritual y era cuando más oraba. Él se ha ido deshaciendo de todo lo que le perturba, por eso sé que tiene una guerra espiritual, porque como yo les dije anteriormente, mi hijo vino muerto y el Señor lo resucitó. Es decir, que el Señor tiene planes desde que él es un niño, desde que venía en mi vientre, y se levanta el enemigo por lo que él va a hacer. Y hay que estar listo porque vienen batallas fuertes. Este libro que yo les voy a mostrar es con el que vamos a empezar, porque nos va a ayudar mucho para poder vencer batallas, poder vencer a estas deidades. Yo, cuando tenía problema con el niño, nada más que me veía tomar este libro, y como que se enloquecía, iba para un lado del otro, me lo quería arrebatar, y ni atrás ni adelante quería que yo orara. Lo enloquecía, a los demonios lo enloquecía. Y bueno, pienso que esto va a ser de gran ayuda. El Señor nos está llamando a su armada. Vienen momentos bien difíciles. Yo les voy a ir leyendo y ustedes traten de tomar las oraciones, aprendérselas de memoria. Es muy necesario que se las aprendan, aunque sean 2 o 3, porque esto le va a servir para cuando en la casa haya alguna guerra espiritual, usted pueda también ayudar con su familia, ayudar con el pueblo también. Les va a ser de mucha ayuda. Primero les voy a dar las explicaciones, la introducción, y ya después empezamos con las oraciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, dándote
toda reverencia, Señor, a ti, mi Padre, porque no somos nada. Toda la gloria sea para ti. Señor, que sea tu Espíritu Santo ministrando, Señor, estas oraciones, Padre Santo, y que tu pueblo pueda estar listo, preparado con estas herramientas que tú le vas a entregar para poder vencer batallas. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Ok. Estos libros los pueden conseguir, son 4 tomos. Yo tengo 4 libros en total para romper maldiciones. Este que es oraciones que derrotan a los demonios. Vamos a empezar entonces con la introducción. No quiero ir directo a las oraciones, sino mejor con la introducción para que ustedes puedan entender. ¿Ok? Ok. Oraciones para destruir demonios. Combina la oración y la confesión de la palabra de Dios para penetrar toda oposición demoníaca. Orar y confesar la palabra son 2 de las armas más poderosas que están en manos de los creyentes. Y usted podrá ser testigo de un gran derramamiento del poder de Dios cuando combine ambas. Comencé a escribir, dice el pastor que hizo estos libros, comencé a escribir estas oraciones mientras estudiaba la palabra de Dios. El Espíritu Santo me reveló muchas partes de la Escritura que debían ser desatadas mediante la oración. Así comencé a ver claramente el plan de Dios para los creyentes y la manera en que el enemigo quería detener ese plan. El Señor me enseñó la importancia de orar con la palabra de Dios para vencer la resistencia espiritual hacia el plan de Dios para mi vida. Estas oraciones se han fraguado durante varios años y nacieron de la guerra y la liberación espirituales. Provienen de años de experiencia en el ministerio hacia personas y naciones. El Espíritu Santo me ha ayudado a entender muchas partes de las Escrituras, así como la manera de usarlas en oración. Se presentan referencias bíblicas para la mayor parte de las oraciones contenidas en este libro. Basamos nuestras oraciones en la palabra, pues la palabra de Dios lo inspira a orar y las promesas de Dios lo motivan a ello. Dios nos ha dado muchas preciosas y grandísimas promesas que heredamos a través de la fe. Hebreos 6:12. Hay muchos creyentes a quienes se les dificulta orar. Muchos dicen que no saben cómo hacerlo. Algunos se han sentido desanimados en la oración. Este libro, amados, lo ayudará a aprender cómo orar con revelación y autoridad. Estas oraciones están diseñadas para dar fruto. Hemos recibido muchos testimonios de personas que entran a un nuevo nivel dentro de sus vidas de oración mediante el uso de estas oraciones escritas, que tienen el propósito de ser sencillas a la vez que poderosas. Hay muchos tipos diferentes de oraciones en este libro, y como se nos dice que oremos con toda oración y súplica, Efesios 6:17. Estas oraciones expandirán su capacidad de orar. Usted orará de manera diferente a las que acostumbra, lo cual lo ayudará a superar las limitaciones de su vida de oración actual. Las oraciones es una de las maneras en las que desatamos la voluntad de Dios en la tierra. Debemos estudiar la palabra de Dios para saber cuál es su voluntad. Por esto, la oración y la palabra deben estar combinadas. Daniel pudo orar efectivamente porque conocía la palabra de Dios con relación a su pueblo. Daniel 9:2-3. Debemos orar con entendimiento. 1 Corintios 14:15. Pues el entendimiento de la voluntad de Dios nos ayudará a orar correctamente la palabra de Dios en su voluntad, y debemos entenderla, que no ser insensatos, para no ser insensatos, sino entendidos. Efesios 5:17.
La oración también nos ayuda a caminar con perfección y plenitud en toda la voluntad de Dios, Colosenses 4:12. En la lengua está el poder de la vida y de la muerte, Proverbios 18:21. Las palabras adecuadas son eficaces, Job 6:25. Las palabras que decimos son espíritu y vida, Juan 6:63. Pero podemos quedar enredados en las palabras que salen de nuestra boca. Tenemos que articular los pensamientos que vienen de Dios al orar y confesar su palabra. Isaías 55:8. La palabra de Dios desatada a través de nuestra boca hará que su poder se manifieste en nuestras vidas. Las palabras son útiles para transmitir nuestros pensamientos y las palabras de Dios son los pensamientos de Dios. La mente de Dios se manifiesta cuando oramos, confesamos su palabra. Los pensamientos de Dios son de paz y de prosperidad. Jeremías 29:11. Pensamientos que están ideados para llevarnos al fin que esperamos. Jesús, amado, nos mostró y nos enseñó que nuestra fe se manifiesta mediante nuestras palabras, mismas que si están llenas de fe pueden mover montañas. Marcos 11:23. No hay nada imposible para quienes creen. Nuestra fe es una llave para ver milagros y para observar grandes logros de una manera constante. Recibiremos lo que sea que pidamos en oración si creemos. Mateos 21:22. La palabra de Dios está cerca de nosotros, en nuestra boca y es nuestro corazón, y en nuestro corazón es la palabra de fe, Romanos 10:8. La boca y el corazón tienen un vínculo, pues hablamos de la abundancia de nuestro corazón, y la palabra de Dios en nuestro corazón saldrá por la boca. La fe que hay en el corazón se manifestará a través de la boca. Dios procura que su palabra se lleve a cabo, Jeremías 1:12. Se nos exhorta a clamar al Señor. Él nos ha prometido mostrarnos cosas grandes y poderosas, Jeremías 33:3. El Señor se deleita, amados, en responder nuestras oraciones, y antes de que clamemos, Él responderá, Isaías 65:24. Los ídolos del Señor están atentos, los oídos del Señor están atentos a las oraciones de los justos, 1 Pedro 3:12. Y las oraciones de los justos pueden mucho, Santiago 5:16. También se nos dice que oremos sin cesar, 1 Tesalonicenses 5:17. Nuestro Dios escucha las oraciones y toda carne debe dirigirse a Él en oración. Salmo 65:2. Amados, este libro está dirigido a creyentes de todas las naciones, que todos los creyentes enfrentan desafíos similares que deben vencer. Dios no hace a excepción de personas. Él está cerca de todos los que claman a Él. Salmo 145:19. Clamar, amados, al Señor trae salvación y liberación de nuestros enemigos. El Salmo 18:3 nos habla. Y esto siempre ha sido una clave para liberación. Usted puede orar para liberarse a sí mismo de cualquier situación adversa, pues el Señor es su ayudador y no rechazará su oración. Salmo 66:20. Ni tampoco la despreciará, Salmo 102:17, porque Dios se deleita en la oración de los justos, Proverbios 15:8. Hemos recibido las llaves del reino, Mateos 16:19, con la cual tenemos la autoridad de atar y desatar. Atar significa restringir, detener, obstaculizar, apresar, poner en jaque, contener, parar, poner un alto, y desatar significa desamarrar, desanudar, desencadenar, rescatar, soltar, perdonar o liberar. Las llaves representan la autoridad para cerrar, atar o abrir, desatar. La oración y la confesión son dos de las maneras en las que utilizamos esta autoridad para atar
las obras de las tinieblas, entre las cuales están el malestar, la enfermedad, el dolor, la hechicería, la pobreza, la muerte, la destrucción, la confusión, la derrota y el desánimo. Podemos soltarnos nosotros mismos y a los demás de las obras de la oscuridad, lo cual tendrá como resultado una mayor libertad y prosperidad. Atar y desatar nos ayudará en el área de la liberación para poder soltarnos de muchas situaciones mediante el uso de nuestra autoridad. También podemos liberar a otras personas si oramos estas oraciones. Jesús vino a destruir las obras del diablo y vino para que pudiéramos tener vida en abundancia. Los creyentes deben saber obrar con la misma autoridad y poder que Jesús le dio a sus discípulos sobre todos los demonios. Mateos 10:1. Estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, muy por encima de todo principado y potestad. Efesios 1:20, 2:6. Los creyentes pueden utilizar esta autoridad al confesarla y orar. Tenemos, amados, la autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Lucas 10:19. Y Jesús nos prometió que nada nos haría daño. Muchos creyentes sufren innecesariamente porque no logran ejercer su autoridad. Pero estas oraciones están destinadas a los creyentes que aborrecen las obras de las tinieblas. Salmo 139:21. Usted aborrece todo camino de mentira. El Salmo 119:104. ¿Quiere ver cambios en su iglesia, su religión y su nación? Usted es un rey con el poder de cambiar las religiones geográficas. Eclesiastes 8:4. El temor a Dios es aborrecer el mal. Proverbios 8:13. Amados, las oraciones contenidas en este libro están ideadas para demoler fortalezas. La palabra de Dios es como un martillo que rompe la piedra en pedazos. Jeremías 23:29. Necesitamos oraciones poderosas para destruir la fortaleza. Oraciones para quienes desean ver grandes progresos en sus vidas personales, a la vez que en sus ciudades, sus regiones y sus naciones. Con el paso de los años se han escrito varios libros sobre oración, pero creo que el presente es único en su sencillez y revelación. Satanás fue derrotado en la cruz. Los principados y potestades han sido despojados. Colosenses 2:15. Y nosotros hacemos valer esa victoria mediante nuestras oraciones. Estamos ejecutando la sentencia escrita. Este honor le ha sido dado a todos sus santos, quienes han poseído el reino. Daniel 7:18, lo cual significa que tenemos autoridad junto con el rey para hacer crecer el reino de Cristo sobre las naciones. David fue un rey que comprendía el papel de la oración para la victoria. Él venció a sus enemigos en muchas ocasiones porque oraba pidiendo su derrota y Dios lo comprendió y le respondió. Nosotros podemos, amados, tener los mismos resultados sobre nuestros enemigos espirituales. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nosotros debemos vencer principados, potestades con las armaduras de Dios. Debemos tomar la espada del Espíritu y orar con toda oración y firmeza. Efesios 6:12, 18. Las oraciones de David terminan en el Salmo 72:20, el cual culmina pidiendo que toda tierra sea llena con la gloria de Dios. Y ese es, amados, el objetivo de la oración. Creemos que la tierra será llena con el conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Habacuc 2:14. Esa es nuestra meta. Seguiremos orando para que se cumpla esta promesa y veremos el crecimiento del reino de Dios y la destrucción de los poderes de las tinieblas mediante nuestras oraciones. El avivamiento y la gloria están en aumento y nuestras oraciones son como gasolina
para el fuego. Así pues, hermano, este es el video, la primera introducción. Ahora en el segundo video, analícelo, escúchelo, estúdielo, escudriñelo, vuélvalo a escuchar, porque esto es lo que le va a dar a usted la fuerza, el espíritu va a estar con usted, y mientras más se aprenda todos estos conocimientos y los memorice, les va a ser el baluarte para poder vencer a los enemigos, visibles y no visibles. En la segunda parte voy con la sección 1, conéctese con la fuente de poder, y ya entonces después, para no hacer el video muy largo, empezamos con las oraciones. Amados, que la paz de Dios esté con ustedes. Es necesario adquirir sabiduría, aprender cómo debemos orar, cuáles son las fuentes, las ventajas, en qué nos favorecemos, cómo el poder de Dios nos fortalece, nos protege, nos cuida en ese momento, y sobre todo llenarnos de la fuente del Espíritu Santo de Dios para poder vencer las batallas en una guerra espiritual. Que la paz de Dios esté con ustedes. Los bendigo, les doy gracias por las oraciones que han hecho por mi hijo. Hoy llamé a mi hijo y me dijo: mami, me siento más tranquilo. Quiere decir, el Señor está actuando gracias a las oraciones de mis hermanos. Los bendigo grandemente. De todas maneras, hay una exhortación para todas las madres. No solamente yo oro por mi hijo, sino oro también para que mi hijo sea un vaso y pueda también a muchos jóvenes en un futuro llevarle su experiencia, sus testimonios, porque a mayor sufrimiento, mayor es la gloria de nuestro Señor, y el Señor no nos abandona nunca. Los bendigo grandemente y les doy gracias. Gracias, amado. Shalom, y los bendigo en este día hermoso. Que la paz de Dios esté con ustedes. Amén.